Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos dramaturgos y dramaturgas a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y es que, como habéis visto, ya estamos en la cuarta temporada del podcast. Y bueno, hoy no tenemos invitado, pero sí queríamos tener un episodio especial porque aunque ya hayamos empezado esta cuarta temporada, sí queríamos hacer un repaso por todas estas 3 temporadas, el cómo lo hemos vivido, nuestra experiencia y demás. Y bueno, también un poquito el cómo se hace el podcast, por si alguno de vosotras también tenéis en la cabecita eso de ay, ¿cómo se monta un podcast literario? Porque yo también quiero montar uno. O de otra cosa, no tiene por qué ser literario, porque es interesante y creo que también va a ser divertido. Así que vamos a empezar con el origen del podcast. sí. ¿Cómo nació la idea? Ay, ahí vamos. ¿Cómo nació la idea? A ver, yo siempre digo que es que no nos callamos ni debajo del agua ninguna de las dos. Y es cierto. A ver, teníamos mucho tiempo haciendo ya reuniones de los martes, teníamos bastante tiempo haciendo reuniones, pues para los talleres que estábamos creando, para las cosas que estábamos creando, que se hizo algo como habitual, que nos reuniéramos todos los martes y que nos pasáramos aquí pues horas diseñando cosas, proponiendo ideas o compartiendo chismes literarios. Todo hay que decir, ¿vale? Más rato haciendo chisme que todo hay que decirlo también. No vamos a echar tierra encima, no vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces, en algún momento Isa dijo, ¿y si hacemos un podcast? Y las dos empezamos, jiji, jaja, jiji, jaja. Y fue como, pero ¿y si lo hacemos? Jiji, ja. Y ya no nos reíamos tanto y era como, ¿y si lo hacemos? Y en ese momento, yo creo que fue esa llamada ese día, ya las dos estábamos como, no es ni mala idea. Y entonces la idea original es que Isa dice, bueno, ya que nos reunimos y hablamos tanto, ¿por qué no hacemos que esto Claro, dijo, ya que esto que hablamos también lo escuche más gente, dice, vamos a que ayude fuera. Exactamente, porque muchos de los temas que hablamos eran de los que hablábamos en el podcast, te quiero decir. Total. Entonces decimos, esto a lo mejor también puede ayudar a más gente, sentar, porque son preguntas que nos hemos hecho nosotras y que seguramente muchos escritores como vosotros, con lectores, escritores, también os las habéis hecho. Muchos de los episodios son así y muchos traemos invitados porque no todos lo sabemos nosotros y queríamos también mostrar diferentes perspectivas, aparte solo de las nuestras. Claro, y ese fue yo creo que pasos más adelante cuando decidimos como, pero además de hablar nosotras, nuestras cosas, también podemos traer gente que sepa, también podemos traer como esta experiencia también de esas personas, que nos parece interesante porque no todos vivimos la misma experiencia, no todos tenemos la misma, además en la misma perspectiva, el mismo foco en lo que está ocurriendo. Entonces, exacto, era como súper interesante poder ver, además, yo creo que por lo menos a mí personalmente, lo que más me gusta es ver los procesos creativos de las personas. Cuando vienen aquí nos cuentan cómo se le ocurrió la idea, los lugares más locos que han tenido que se les ha ocurrido una idea, qué han hecho con una idea chiquitita, cómo la han hecho una novela, todo este tipo de cosas, para mí es la parte como más, no sé, es como una coquilla mental, ¿vale? Es como la parte más divertida, ¿sí? Llámame loca lo que tú quieras, pero me encanta esa parte. Por supuesto, traerlos, conocer gente nueva. Hemos conocido un montón de personas, un montón de escritores, de autores, de gente que trabaja dentro del mundo editorial y literario, o sea, que ha sido como muy, muy enriquecedor también para nosotras, ¿sí? Exactamente, muy divertido también, porque también siempre que han venido ha sido como una charla entre amigos. Sí. En ese sentido. Sí, yo creo que esa es la segunda parte que me gusta más. Tengo mis prioridades, ¿qué quieres que te diga? Okay. Que todos los que vienen se sienten como en casa y cómodos con lo que se habla o con lo que vamos preguntando, con lo que ellos van contando de sus procesos, tanto si es sobre la publicación o si es sobre lo que trabajan o lo que sea. Y se ha hecho algo divertido, se ha hecho algo bonito con eso. Y sí, claro, por supuesto. O sea, aquí lo que creo que no sabe la gente, creo que lo que no sabe la gente. A ver lo que cuento. A ver qué dice esta. Es que cuando terminamos de grabar, nos solemos quedar nuestros 2-3 horas más, ¿sí?
con nuestras charlas. Yo creo que los que nos conocen no se sorprenden con esta... No se van a sorprender, van a decir, ostras, lo que ha soltado Rebeca me ha sorprendido un montón. No. No ha sorprendido absolutamente a nadie, pero... Otros a lo mejor sí dicen, pues no se las meten al lado. Sí, no nos apagamos cuando se apaga la cámara del podcast. Yo creo que nos enciende más en ese sentido para seguir chismeando. Sí, total. Yo creo que eso es una parte muy bonita, muy divertida. Las personas que hemos conocido, esas otras versiones que hemos visto de los procesos y por supuesto las horas que pasamos de charleta antes, después, porque claro, ya va. Claro, la parte que la gente no sabe es que el podcast se lleva un proceso, ¿ok? Exactamente. Lleva un proceso. Bueno, el proceso, os voy a decir, el proceso del inicio sí fue, siguiendo el guión, sí fue bastante rápido. Sí. También verdad porque lo hicimos más bien desde el juego, desde el vamos a probar, sin ninguna expectativa teníamos en el podcast, te quiero decir, esto que hacemos todos los martes, vamos a aprovecharlo para grabarnos. Y al principio lo hicimos solas y empezamos a invitar gente, pero no había como esa expectativa, no es como por ejemplo cuando empiezas un proyecto que vienen los miedos y tal. Aquí sí que es verdad que a lo mejor en la primera temporada al principio se nos ve un poco más, pero yo creo que es lo normal, que eso sí nos lo han dicho muchas veces. La primera temporada como que estamos más tranquilas, más tal, y como que ya en la tercera ya nos hemos enlocado. Y no es solo eso, sino que entendamos una cosa, nosotros veníamos del mundo de los lives de Instagram, que es otro formato de grabación, es otro formato diferente. Sí, son horas de cámara, horas de lo que tú quieras, vale, pero no es el mismo estilo, no es el mismo formato, y cuando pasas a este formato se siente diferente, se siente también como hay que ser como más recto, más regio, más algo, y no tienes quizás la soltura en el formato. Evidentemente con las temporadas, pues obviamente vas agarrando un poco de esa soltura, de esa enseñarte más tú, de ese ser más auténtico, de ese pues reírte a carcajadas. Quizás en otro momento te aguantaste de reírte y ahora simplemente nos reímos a carcajadas con ahora no. Luego ya se editará. Sí que es verdad que en la primera temporada sí que era como más tranquilo, más aguántate la risa, no digas ninguna palabra tal. Y en la tercera la tercera se puede ver que hemos editado más cosas, que se edita más, porque al estar más desinhibidas, pues hay más risas y hay veces que dices, vamos a ver, el que lo está escuchando se va a comer toda la hora de risa. 45 las risas están bien, pero un buen rato dice, vamos a ver que he venido a escuchar un podcast. A ver, hemos llegado a editar 45 minutos de risas grabadas. Se dice pronto, pero 45 minutos es mucha edición de carcajadas en un solo episodio, ¿vale? Me fue por cierto, el de Navidad. Ah, el de Navidad fue buenísimo. El de Navidad fueron 45 minutos editados, cortados de risas, porque nos fueron dando ataques de risa mientras íbamos grabando y honestamente en un principio, como dices, pues ya íbamos como un poquito más serias, más respetuositas, más haciendositas, más, uy, sí, sí, y ahora ya como, sí, o sea, ya no es exactamente igual, ¿sabes? Ya vamos ahí como, ¿sabes? Liberando al dragón, estamos ahí ya un poco, pero también es quizás es la costumbre o la tranquilidad que nos va dando nuestro propio proceso de crecimiento a través del podcast, que nos va dando como esa apertura. Exactamente. Aparte de que, bueno, siguiendo el guión, que ha cambiado desde el primer episodio hasta ahora. ¡Buah! Todo. Y ahora es algo necesario. Te quiero decir, porque es que es un hábito que hemos cogido, Revi y yo, que todos los martes publicamos un capítulo, pero a la vez grabamos. Sí. Entonces es algo que ya, aunque a lo mejor algún martes nos demos ese descanso o tal, pero es como un hábito, es como nuestro hábito de los martes. Siempre quedamos todos los martes para grabar, con invitado o no, ese tal. Sí. Y al final es algo que nos hemos acostumbrado porque empezamos, pero estamos en 2026, en 2024, ¿no? Sí. En verano de 2024, que me acuerdo yo que hizo un calor. A grabar, porque emitimos en septiembre. Sí, a ver, pero digo cuando empezamos con el proyecto. Claro. Empezamos en junio de 2024, por eso en la primera temporada se nos ve poco y manga corta,
cuando ya es otoño, que tú dices que, pero esta chica dice, porque estuvimos todo el verano grabando la primera temporada y luego ya empezamos a publicar los episodios. Vale. ¿Qué miedos teníamos al empezar? Esto es un poco lo que hemos dicho antes. De otros proyectos te puedo decir un montón de miedos. Aquí sí que es verdad que a lo mejor sí al principio me da, a menos voy a hablar por mí, luego hablas por ti, bebé, sí que daba un poco de apuro de vamos a hacerlo bien tal, pero no era un miedo tan fuerte como por ejemplo cuando he hecho otros proyectos. También es verdad porque esto es como lo hicimos, como vamos a probar, a ver qué sale de esto. No ha sido un miedo tan fuerte. Y el miedo ya se fue disminuyendo a medida que pasaban los capítulos. En tal, tercera temporada es cero miedo, cero vergüenza. Todo. Han salido joyitas de frases en esa temporada, te quiero decir. Sí. ¿Cómo ha sido para ti? A ver, yo creo que mi mayor miedo en ese momento que empezamos era un poco la parte de la edición, porque era muchísimo más largo que los videos que yo estaba acostumbrada a editar, ¿vale? Entonces Sí, eso es verdad. intentaba como ser como más seria para que hubieran menos problemas en el vídeo, como que para que hubieran menos cosas que cortar, hubieran menos silencios que quitar. Entonces intentaba como hablar rápido, pero hablar certera, y entonces claro, en el principio tienes 400 millones de muletillas, ¿ok? Y cuando estás editando dices, Dios, ¿cómo es que la gente me escucha hablar así? Porque tú no hablas así. Spoiler, ¿sí? Luego te das cuenta que tú no hablas así, pero estás intentando como cumplir con una especie de personaje, ¿sí? Exactamente. Para Pero que luego, ¿sabes? En la tercera temporada, te desapareció todo eso. Claro, eso se nota luego y es muy gracioso porque cuando cambias de formato, de alguna manera te vas adaptando con el tiempo, ¿sí? O sea, Es como que la mente también se va adaptando y ya lo ve como no es una cosa en la que tengas que ser 100% perfecta, ni correcta, ni tal. Claro, pero al principio tienes quizás como Sí, vergüenza. sí, por eso también lo dije. Al Más principio como- estábamos las dos más, como un Sí, poco más tensas, un poco más, pero que es normal. Incluso aunque no haya ese miedo inicial de que lo hemos hecho por juego y tal, es es normal, normal, yo creo. es Porque al normal. final es una cámara y claro, para tu cerebro es esto lo va a ver gente. Sí, Pues el cerebro está está el ahí. miedo de no te lo va a ver nadie, pero luego cuando estás grabando está el miedo de esto lo va a ver alguien. Y yo creo que de alguna manera es lo que tú decías, ese miedo se ha disipado durante las temporadas, Sí, porque ya estamos hablando de una cuarta temporada, cada temporada tiene aproximadamente 22 capítulos, además tiene los especiales, los especiales de exactamente. Navidad, Halloween, Día de los Enamorados, etc. Entonces son muchísimo más que 22 capítulos por temporada que tenemos, y es como, no sé, es como más fácil, prendes la cámara, de hecho hay veces que estamos en mitad del episodio y digo, "Ay, ¿estamos grabando o no estamos grabando?". Ya se me olvida porque ya voy en automático, pum, 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 ya pusimos a grabar y de repente digo, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando, no pasa nada. Tonterías que pasan. No, pero está bien que también se sepa porque es una realidad del podcast. Hay podcasts que a lo mejor es más académico en ese sentido y otros que es más casual. Aquí sí que queremos como que aprendáis, como por ejemplo cuando estamos Rebe y yo solas o cuando viene también alguien que viene a explicar, pero también que sea con ese tono casual, que sea entendible para todo el mundo, que sea divertido también, Yo creo que que no eso fue lo sea... creo que eso fue lo que nos afectó, y lo pongo entre comillas, afectó al principio, que queríamos como también ese toque como académico, que fuera como una especie de taller online y pudiéramos volcar nuestros conocimientos y queríamos tener como ese punto académico, ¿no? Ese punto de que pudieran creer en nosotros y que no fuera algo para que se conectaran a reírse simplemente. Y luego nos dimos Exactamente. cuenta de que hace falta el otro Exactamente, que se componente. necesitan también estos espacios en los que puedas hablar de estos temas que son interesantes e importantes, pero desde ese tono también en el que te estás divirtiendo mientras lo escuchas. Ligero, fácil de aceptar, fácil de captar, fácil de todo. Y sí, faltaba ese componente. Al principio creo que faltaba ese componente y ha ido entrando y se nota porque hay gente que incluso ha llegado hace poco al podcast y ha empezado a ver desde el principio y es como, uy, que cómo han mejorado. Oye, pero mola mucho eso cuando ponen ese tipo de comentarios. Dice, estoy viendo y dije, ¿cómo vais a mejorar? Digo, hombre, por lo menos me halagan porque dices, no sé. Gracias. Pues la verdad es que nos lo tomamos siempre como un halago porque nos parece bonito. También es verdad, sí, también es verdad que no he vuelto a ver los vídeos de la primera temporada. Yo sí. Y cuando veo los videos de la primera temporada digo, me siento halagada cuando me dicen, han mejorado mucho. Gracias.
Lo que pasa es que tampoco les quitaría. Incluso aunque los volviera a ver y a lo mejor me diera un poco de vergüenza, no los quitaría porque, claro, es lo que dices. Luego ves a esta gente que se hace la maratón que dice, ¿cómo es mejor? Claro, esos primeros vídeos también vienen dentro de un aprendizaje, porque es como todo, los primeros vídeos no van a estar, pero también son importantes esa primera temporada, porque hay vídeos muy chulos también y hablamos de cosas también. Claro, y creo que también esto puede servir, quizás este video sirve como aprendizaje para la gente que quiere hacer algo de esto, quiere hacer vídeos o se siente un poco también en ese síndrome del impostor, ¿no? De saber que aunque lo saques y no sea perfecto, también sirve, también ayuda, también es válido y que es bonito también que luego puedan ver como ese proceso de crecimiento que tú has tenido dentro de esos vídeos se pueda ver desde fuera. Yo creo que eso es bonito también. Exactamente. Lo importante aquí es divertirse, mientras también hablas de algo que te apasiona. Sobre todo hazlo de algo que te apasione. Si te apasiona Porque los salamandras, hazlo de los salamandras. Exactamente, porque sí que es algo que aunque disfrutamos, lleva su tiempo. Sí. Eso sí, vamos a avisar desde aquí, y lleva su tiempo. Nos lo pasamos muy bien, pero también dedicamos tiempo. Sí, Pero sí. es bonito, también te digo. Luego decíamos, pero tendremos tanto para hablar para un podcast, toma. Y encima los episodios, que siempre los de podcast suelen ser más cortitos. Y algunos están recortados, porque hay algunos que estamos bastante tiempo. Algunos se han grabado, aquí para la gente que no sabe lo que ocurre detrás, ¿no? Hay algunos episodios que hemos grabado 2 horas y media o 3, incluso con invitados, y se ha tenido que recortar para que sea 1 hora o 1 hora y media. O sea, el trabajazo de edición detrás ha sido bastante impresionante para cortar no solo los silencios o muletillas o lo que podamos decir de tal, sino rebajar el tiempo de 3 horas a 1 hora y media. Se los prometo que es un trabajazo. El más largo creo que es el de Chris, que lo tuvimos que cortar en 2 episodios. Un especial de lecturas recomendadas de Halloween y el de Halloween. Muy recomendado, por cierto, y un beso aquí, Chris, si nos está viendo. La pasamos tan grande también, sí. Y creo que el récord Guinness de momento lo lleva Chris. Bueno, porque Chris venía con unas ideas muy claras y creo que le dimos como el espacio de alguna manera para que ella pudiera hablar de lo que ella ama. Con las historias de terror y tal, entonces eso lleva tiempo. Y además Pero estamos aquí como niñas chicas, o sea, aquí todo hay que decirlo. Estamos aquí como niñas chicas en un camping, en medio de, porque cuando Chris sacó la linterna y yo empiezo a gritar, ¡por Dios! Yo amé ese episodio con locura, por eso, o sea, me la pasé en grande. Nos la hemos pasado en grande con todos los invitados, la verdad es que nos la hemos pasado muy bien. Han sido personas maravillosas, encantadoras, graciosos, entregados, apasionados por lo que hacen, lo que escriben, lo que logran con su trabajo, porque las personas que han venido que trabajan las portadas, por ejemplo, o que hacen merchandising literario, otras personas que han trabajado, por ejemplo, como correctoras, editoras, todos ellos son parte de la maquinaria de la literatura. Y y nos la hemos pasado, vamos, en grande con todos ellos, porque ha sido fantástico cuando hemos traído a los escritores internacionales también. O sea, ha sido maravilloso. Yo creo que esa nutrición que hablábamos antes. Exactamente. Gracias a todos ellos. Y ahora vamos a hablar de la experiencia de crear un podcast. Por si alguien aquí está interesado, que diga, yo también hablo mucho, me gustaría hacer un podcast, pero no sé cómo empezar. Voy a contar un poquito la historia también de cómo creamos nosotros el podcast, que vosotros también lo podéis hacer a vuestra manera. Nosotros nos dio un día por ahí, también te digo, hay muchos proyectos nuestros que salen de repente. Aquí, como dijo Rebe, se nos ocurrió una vez y estuvimos buscando nombres. Primero de juego, nada iba a ser como, bueno, vamos a probar. Tuvimos una lluvia de idea de nombres, muchos no fueron elegidos, estaba elegido en otro sitio. Pero fue gracioso porque fue como, bueno, pero si no tiene nombre no es un proyecto, ¿sabes? Y de repente... Claro, digo, habrá que ponerle un nombre. Que tampoco tardamos tanto. Creo que tardamos un martes por la tarde que estuvimos ahí y tal, y al día siguiente ya teníamos el nombre, porque hubo varios, porque claro, el miedo que teníamos con este nombre es que era un poco largo. Claro, no. Aquí vamos a dar las cosas claras. Al día siguiente no solo había nombre, había logo. Había logo. Porque a mí me dio ahí un hiperfoco súper fuerte y fue como, me salió el logo sin querer y luego, oye Rebe, he hecho un borrador del logo. Mentira, no era un borrador. Ahí lo ven en nuestras pantallas. Sí, eso fue muy Podías saberme que te gustaba, que es la bolita mágica que sigue hoy en día con el nombre de todo lo que diga. Pues será utilizado en mi historia. Que claro, es una frase, lo elegimos porque era una frase que decíamos muchos escritores y yo busqué a ver si existía, porque muchos de los nombres, aparte de ese que elegimos, existían para una
unas cosas u otras. Y yo digo, claro, de repente empezamos a coger frases que decían los escritores y una de estas era esta. Digo, qué chula esta frase. Pero claro, al principio decimos, a lo mejor es muy larga. Era Y yo larguísimo. busqué, pero se quedó así, te quiero decir, es No. como, O y sea, claro, buscamos y decimos, no hay podcast que se llama así. el hiperfoco de Isa fue brutal. O sea, habíamos hablado Y dije, de una voy a hacer un posibilidad. logo, voy Lo que, a hacer un logo. lo que me encanta a mí es que Isa el martes me dice, cuando estamos reunidos teniendo esta idea, tranquila, esto es como para tomárnoslo relajado y hacerlo ver, a ver qué sacamos el próximo mes. Al día siguiente había nombre, había logo, había todo y era como, ¿qué ha pasado aquí? Es que soy generadora manifestante de diseño humano, entonces es como, Ah. ya ves que la paciencia poca. Lo quiero para ayer. Y siendo Aries más, para ayer. Fue muy gracioso porque Isa estaba como, no, sí, tranquila, vamos a pensar el próximo mes. Y yo honestamente dije, vale, ok, tranquila, no tenemos un mes entero para pensarlo. Y lo dejé en mi cajita de lo pensamos más tarde, lo vemos el próximo martes, ¿sí? Y de repente Isa al día siguiente como, ¿qué te parece este logo? Y este, y este, y este. Y fue como, ¿qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Ni 24 horas, Isa, ni 24. Claro, y fue como, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, que me dio un hiperfoco y no pasa nada. Y yo, madre mía. Yo cuando tengo las ideas ahí muy claras voy. Está claro. Eso es un peligro, eso, también te digo. Hombre, también es bonito porque ya teníamos el logo y todo, digo, pues ya para adelante. Sí, claro, ya cuando tienes, piénsalo bien, ya cuando tienes nombre y logo es como cuando tienes un animalito y te dicen, no le pongas nombre, porque si le Claro. pones nombre ya no se va a ir. Aparte, muchos de los temas ya los teníamos puestos en un Word porque ya hablamos de ellos en cada martes, es como, solo le faltaba el nombre y el logo, eso en tal, y ya está, y crearte el canal que tardas 2 segundos, no tenía más. ¿Ven? O sea, tardas 2 segundos. Yo pensaba que tenía un mes para pensármelo ya, la mierda. Nunca te juntes con un Aries. Con un generador manifestante, por Dios. La cosa es que al final todo iba tomando como forma y fue como fluimos. O sea, yo creo que suena feo cuando alguien te lo dice en una relación, pero en esto fluimos. Fue como, vale, hay nombre, vale, hay logo, sigue. Y Lo que seguimos hicimos, eso sí, lo que sí que hicimos fue como nuestro propio Word, donde íbamos poniendo como los guiones y todo, porque claro, sabíamos que como hiciéramos los episodios al tuntún, iban a durar incluso más, 60, porque no íbamos a seguir un guión ni nada, y eso íbamos a acabar hablando de otra cosa diferente a la que íbamos a centrar. Que era lo que normalmente pasaba los martes cuando nos uníamos solo nosotras. Sí, porque estábamos hablando de algo serio y luego cambiábamos de tema y era como, es un negocio que no va a funcionar. No. Así que, pues ahí fuimos fluyendo, fuimos apuntando todas las ideas locas que se nos iban ocurriendo en el Word ese que tenemos compartido, porque sigue existiendo el Word ahí. Exactamente. Todos los guiones desde el primero están en ese Word y todas las ideas, personajes, ya sé, personas a las que hemos invitado, personas futuras a las que queremos invitar, también están ahí, es en tal. Está todo ahí y eso sí lo tenemos bien ordenado para que antes de empezar el podcast pues leamos un poco el guión antes de venir aquí y decir, vale, tengo que hablar hasta aquí, puedo hablar de lo que quiera de esto, pero sin irme a otro tema. Y luego súper importante es la parte del final, o sea, cuando ya hay un y despedida, está escrito, ok, y despedida, porque si no podríamos estar hablando, ya sea con invitado, sin invitado o con el Arcángel Miguel, da lo mismo, estaríamos aquí hablando durante semanas del tema si nos dejan, o sea, de verdad, hablamos hasta debajo del agua y juntas somos peores. Exactamente, o sea que si queréis crear un podcast tanto en solitario como con alguien más, sobre todo tened ese orden, tened a lo mejor un documento compartido donde podáis escribir eso, los guiones, qué vais a grabar cada martes y cuándo lo vais a publicar, porque por ejemplo nosotros sí que teníamos claro, los martes publicamos un episodio, por la tarde grabamos episodio, a no ser que por ejemplo hay veces que con un invitado pues no puede quedar los martes, pues quedamos otro día en el que podamos también todo, pero la mayoría han sido los martes, salvo excepciones, siempre ha sido como el podcast de los martes. Sí, el martes de podcast total. Otra cosa interesante que quizás les puede ayudar mucho es que cuando comenzamos grabamos muchos vídeos antes de empezar a lanzarlos a las redes sociales, o sea, antes de subirlos al YouTube y al Spotify, antes de salir por primera vez al aire, ya teníamos 2 meses grabados, teníamos 8 episodios grabados y sí. Eso nos dio una especie de colchón para cuando te cancela un invitado, cuando no te están diciendo que sí, cuando ha pasado un plot twist en tu vida y tú de repente no puedes grabar ese martes. Exactamente, Todo porque eso ha pasado. Siempre hay que tener como un pequeño colchón para que a lo mejor un martes que no podéis, porque claro, como
como dice Rebe, hay veces, bueno, cuando no hay invitados solemos estar nosotras dos, o sea que no es un impedimento porque siempre los martes hemos seguido quedando, pero claro, cuando hay plot twist en tu vida de que no puedes quedar el martes por cualquier situación personal que ocurra, que nos ha pasado, pues no puedes grabar y a lo mejor si no tienes como ese colchón, no subes episodio. Y es bueno que sí que a lo mejor antes de empezar el podcast, sí que tengas como ese colchón de vídeos que ya grabado. Para crear esa continuidad en las redes sociales. Eso es interesante porque te da como un tempo, ¿no? O sea, esto te marca el tempo de lo que es tu podcast y entonces también te ayuda a crear esa comunidad que vas a crear con el podcast. Pero esto es interesante porque piensa en una cosa, ella tiene un ritmo de vida, yo tengo un ritmo de vida y estamos juntando nuestros ritmos de vida, de lo que carajo es nuestras vidas, más normalmente un invitado. Entonces estamos juntando 3 ritmos de vida. Exactamente, que tiene otro ritmo de vida en ese sentido. Claro, entonces en esos 3 ritmos de vida puede pasar un plot twist en cualquier momento. Sí que alguien diga, tengo que salir o pasó algo o mi familia tal, o sí, son cosas que pasan en la vida y es para esos momentos en los que tenemos ese colchón de vídeos siempre. De hecho, el que ven no es el que hemos grabado justamente el martes anterior. Exactamente, este lo tenemos grabado de varios martes atrás, porque ya tenemos como ese colchón. Por eso cuando vienen los invitados decimos, va a publicarse dentro de varios martes porque aún se tienen que publicar varios. Claro, y esto nos permite también tener el tiempo para editar los vídeos. Claro, y sí que, por ejemplo, también una cosa importante de que también tenés a lo mejor días de descanso en ese sentido. Por ejemplo, Rebe y yo a lo mejor en verano o en vacaciones descansamos y esos vídeos de tal pues nos permiten también de que no nos preocupemos por el podcast en ese sentido, porque solo vamos a tomarnos como ese descanso y como esos vídeos ya los tenemos editados y grabados, solo es subirlo, no es tanto trabajo. Por ejemplo, también ha habido una vez que nos hemos tomado un descanso con el podcast y no hemos subido. También nos ayudaba eso a que cuando volvamos tenemos ese colchón más otro poquitos vídeos en ese sentido. Eso también ayuda mucho. También te sirve, por ejemplo, como dice Isa, para verano o cualquier fecha, porque por ejemplo nos pasan navidades. Sí, navidades son momentos en los que compartimos mucho con la familia, en los que hacemos muchas reuniones con amigos, familia, y en esos momentos son bastante convulsos como para tener que, oye, mira, que el martes, imagínate que el día de Navidad cae un martes, vamos, ese día no grabarían. Entonces lo que hacemos es grabarlo antes y tenerlos listos para sacarlos el día de Navidad. Y el día de Navidad como si fuera el día de Navidad. O sea, nosotras estamos en octubre aquí vestidas con gorrito de Navidad, grabando el episodio de Navidad porque estamos felices. Acabamos de grabar el de Halloween, pero estamos grabando el de Navidad. Sí, o es Halloween fuera de nuestras ventanas, de nuestras casas. Y es muy divertido porque tienes, no sé cómo es para ti, pero para mí es como, tienes doble época de todo. Sí, eso sí, porque tú estás como celebrando y como tal, y es como, no estamos. El episodio de Halloween solemos grabarlo o en septiembre o primeros de octubre, y entonces es como, ese día para nosotras es Halloween, o sea, está metido en nuestra mente, en nuestro corazón que ese día es Halloween, pero claro, dentro de 3 semanas es Halloween otra vez, así que tenemos como esa doble celebración, no sé, a mí me gusta. Exactamente, y como lo hacemos también, que es un especial Halloween, especial Navidad, es mucho más especial en ese sentido. Vale, ¿cómo es el proceso detrás de cada episodio? Uy. A ver, vale, ok, importante, hay una cosa que nos faltó hablar antes, espera, y la voy a incluir aquí. Vale. Hicimos la elección de la música, ¿vale? También. Elegimos una música que nos gustara las dos, que conjugara con lo que estamos haciendo, porque evidentemente no vamos a poner aquí una música de misterio para lo que estamos haciendo, y queríamos que todo tuviera como un poco de sentido, ¿no? Todo se sintiera de esta manera literaria, las dos escribimos fantasía, así que tuviera como también este componente fantástico. Para la edición, o sea, para el proceso detrás del episodio, esto también lo vamos a hablar más adelante, así que quizás vamos a empezar por la idea, mejor. Sí, primero vamos con la idea. La idea la hemos hablado también un poco antes, que es que Rebe y yo tenemos un Word, que es un documento de texto donde compartimos ahí todo. Está la zona donde está las fechas, donde vamos a poner un poco qué es lo que toca publicar y qué es lo que toca grabar X día. Luego aparte tenemos ideas de episodios, siempre se nos ocurren como ideas y las ponemos ahí, porque incluso dentro de los mismos episodios ha pasado veces que se nos han ocurrido otras ideas para nuevos episodios. Decimos, ay, pues lo que hemos dicho antes, que muchas veces nos vamos por las ramas. Pues para no hacer eso, ahora nos habréis visto los que nos veis en diferentes vídeos, que muchas veces decimos, mira, pues estamos hablando de un tema y saltamos a otro. Mira, este es un tema que podemos hablar en otro episodio. Y eso siempre lo solemos apuntar. Además, muchas partes que estamos reunidas después del podcast, o sea, después de grabarlo, solemos hacer lluvia de ideas, como
como cuáles son las principales ideas que pueden venir para los próximos episodios, qué cosas te gustarían hablar. Incluso cuando hemos hecho las de los monstruos, que es el taller de quimera que hicimos, pues hemos incluido ahí, pues este mes o estos meses queremos hablar de este o de este monstruo que puede atacar a los escritores. Entonces ahí anotamos todo. Exactamente. O sea que las ideas vienen de ahí. Muchas veces es de conversaciones que tenemos Rebe y yo en esas charlas que estamos horas. Otras veces también son de ideas que se nos ocurren mismamente dentro del mismo podcast porque surgen. Y otras veces a lo mejor de la vida misma. Estamos en la vida y de repente dices, ostras, esta idea molaría mucho hablarla en el podcast. Y le escribo a Rebe o Rebe me escribe a mí, oye, ¿qué te parece hablar sobre esto en el podcast? Me encanta, tú escríbelo en el Word porque luego no me acuerdo. Esto es verdad. Seguramente haya habido ideas que se nos han ido porque se nos olvidó apuntarlas en el Word y después cuando ibas al Word decías, ya se me fue. ¿Cuál era la idea? Rebe, ¿te acuerdas? No, pues... No. O sea, ¿Tú te acuerdas? No. Luego, a partir de esa idea, creamos un guión, un poco con los títulos y varias preguntas dentro de esos títulos. Un poco de qué queremos hablar, cómo quieres empezar esa idea, un poco de introductoria, después ya preguntas más de desarrollo y luego al final siempre hay una pregunta como para los oyentes y una despedida. Luego, en el tema de grabación, aquí es un poco diferente cuando lo hacemos nosotras dos solas, como en este, a cuando lo hacemos con invitado, porque claro, pero sí que hay algo en común. Por ejemplo, siempre al principio del podcast, que esto es algo que también les decimos a los invitados que vienen para que sepan un poco el funcionamiento y tal y sepan lo que esperar o cuando empezar a hablar, porque al principio lo que hacemos es Rebe y yo hacemos el intro. Es lo bueno de este podcast o lo más diferente que a lo mejor tal que nosotras en todos los episodios repetimos las frases de la intro y la despedida. Lo que pasa es que lo hacemos sin musiquita, luego la musiquita ya la hacemos en edición y todo lo demás. Pero sí, siempre las decimos nosotras, no es algo pregrabado que luego se pone ahí con la musiquita, no, en todos los episodios. No se te oye, Rebe. Fíjate que en un principio sí que nos lo propusimos como grabar una sola intro y copiarla en todos los vídeos. Lo estuvimos pensando y copiar, o sea, y hacer una sola conclusión y copiarla en todo. Y al principio nos pasaba esto muy divertido, muy gracioso. Quizás ahora, en ese momento quizás no era tan gracioso, que era que teníamos el script de lo que queríamos decir y no nos lo sabíamos. Eso nos llevó a muchísimos fallos, que eso ha creado aparte los episodios de bloopers que se publican el 28 de diciembre, ¿ok? Entonces no nos sabíamos las frases, entonces íbamos a leerla, metíamos la pata, nos reíamos, no sé qué más. Entonces, bueno, ha sido también como un crecimiento para nosotras, ¿no? Y al final nos pareció bonito que cada episodio, porque dijimos, bueno, ya lo grabamos cuando ya nos salga de corrido, ¿no? O sea, ya cuando ya nos salga de carrerilla, ya ahí lo grabamos y lo dejamos prototípico. Pero al final nos ha gustado, yo creo que nos ha gustado, nos ha llenado más hacerlo en cada episodio. Es algo que no nos cuesta, es algo que es necesario. Yo para empezar necesito como ese chip de decir esas frases para decirte, para ya meterte como en la cabeza, estoy en modo podcast ahora. Aunque luego mientras esté hablando se me olvide que estoy grabando a veces. Es un poco como los actores de método, ¿no? O sea, cuando decimos las frases, ya estamos en el podcast. ¿Sí? Exactamente, estoy en el podcast. Sí, es como que la mente se mete, estoy ahora en el podcast. Sí. Y se ha quedado así y es algo que sí que queremos seguir haciendo porque es como sí que nos mete más en el podcast y sí que nos mete más en seguir el guión. En un principio aunque muchas veces el guión se da, pero sí que hablan, pero no nos vamos por las ramas porque, por ejemplo, cuando ya salimos del podcast, hacemos esa despedida y seguimos hablando, ya sí nos vamos por las ramas porque ya no estamos en modo podcast. Ahí aprovechamos y conocemos un poco más a los invitados, hablamos un poco más con ellos, de otras cosas, incluso si hemos tenido la posibilidad de leer sus libros o si ya somos fans de ellos, porque en algunos casos ha ocurrido, pues ya poder disfrutar de ese momento ya libre de spoilers, libre de todo y poder hablar con todas las letras es súper divertido. La verdad es que es una sensación súper bonita. Exactamente. Vale, una vez que ya tenemos el guión, pues ya, como ya sabéis, quedamos los martes y por la tarde y grabamos la intro y musiquita ni nada y luego ya pasamos a decir el tema como lo estáis viendo aquí. Sí que es verdad que cuando hay invitado, lo primero que hacemos es presentarle un poco su biografía, también le damos la posibilidad de que él añada más a la biografía tal y después ya empezamos con las preguntas. Y tanto en nuestras conversaciones como con invitados, siempre al final acaba una pregunta para el público y una despedida. Que aquí un poco también vosotros podéis jugar también con eso. Nosotros lo hacemos de esa manera porque nos funciona y nos gusta así. Pero vosotros también podéis encontrar como vuestra forma. No hace falta hacerlo de esta manera, en ese sentido. Depende de lo que vayáis a hablar, de cómo lo vayáis a hacer, si lo vais a hacer con invitados, si a lo mejor solo vais a hablar vosotros solos, con el compañero, como queráis. Y luego ya la parte de edición es cuando bajamos la grabación, que suele ser bastante más larga, como les estábamos explicando antes, que lo que se publica
publica al final. Y utilizamos pues sistemas de edición. Hasta ahora hemos estado usando más o menos CapCut, pero quizás nos cambiamos a algún otro porque necesitamos una ayuda en tiempos, pero eso va para otros temas, así que... Exactamente, pero que hay muchos programas que te pueden ayudar en ese sentido. Claro, pero lo usamos porque tiene, o sea, con las herramientas básicas, sin usar el Pro, sin tener que pagar nada ni nada. Con las herramientas básicas nos apañamos para armar el vídeo, para organizarlo todo, y la verdad es que es bastante sencillo, o sea, bastante sencillo de usar, bastante ágil de hacer, y funciona bien incluso con vídeos largos, porque lo que les hemos dicho, pues incluso cuando metes un vídeo de 3 horas, no se ralentiza el programa ni muchísimo menos, entonces sí que nos gusta trabajar con él porque va dando la talla, ¿sabes? Entonces Exactamente. vamos poniendo Y de momento las 3 temporadas que llevamos va bien en ese sentido. Y luego ya en publicación. Aquí sí os vamos a decir que empezamos con YouTube y Spotify, que eso los teníamos claro, que en YouTube fuera en formato video podcast, en las que nos pudieseis ver las caritas y escuchar, además de escucharlos. Y en Spotify solo nos escucháis. Y luego aparte, pues vino iVoox por probar también. Digo, ya que está, no nos cuesta nada. Donde caben 2, caben 3, como se suele decir. Dijimos, ala. Y como suele subirlo, porque ya está todo hecho. Porque bueno, lo bueno de CapCut también es que cuando lo exportas, te lo exporta tanto en vídeo como audio, pues no había que hacer ningún trabajo extra más. Dices, pues vamos a aprovechar las 3 plataformas en ese sentido. Y ya teníamos como esa ganancia con los 2 archivos, porque teníamos el formato audio, el formato vídeo, y es bastante fácil. Entonces, hay veces que lo subimos todo a mano en el día que tiene que salir, y hay veces que lo que hacemos es programar, porque la plataforma de YouTube, no sé si lo saben todos, pero la plataforma de YouTube y la plataforma de Spotify sí que te permiten los dos programar el archivo que tú quieres publicar. Entonces, incluso lo podemos hacer un día o 2 días antes, se programa que salga a tal hora, que tenga todo. Entonces, esto nos permite también como una especie de, digamos, libertad. Sí, de que el martes no tengas que andar preocupada de que, ay, tengo que publicar el episodio, y no te lo puede hacer, se lo puede programar él solo. Claro, el único que no tiene programación es iVoox, y esto lo comento porque hay gente que desconoce esta capacidad que tienen tanto YouTube como Spotify, y si ustedes quieren hacer esto, pues evidentemente es algo que ayuda, aporta a la tranquilidad mental del creador del podcast, porque eso puede salir, incluso tú puedes estar, no sé, atendiendo cualquier otra cosa en tu plot twist de tu vida y el episodio va a salir. Exacto, y eso es importante. Consejos para quien quiera empezar, porque sí que es verdad que cuando empezamos es como lo que decíamos antes, queremos que todo sea perfecto, eso te ata. Entonces, una pregunta que os podéis venir, que a mí también me vino y no sé si a Rebeca la vino, pero bueno, ¿hace falta tener equipo profesional o se puede empezar por lo básico? Solo hay que vernos a nosotras. Por lo básico podéis empezar perfectamente. O sea, con herramientas gratuitas, es más, nosotras seguimos con herramientas gratuitas, te quiero decir. Solo tienes que tener como algo que te apasione, que quieras contar tú o si lo vas a hacer con más gente y para adelante. Sí que es verdad que hagas de estructura. Claro, yo esto siempre lo pensé como decían en las clases de Art Attack, de Artemanía, ¿sí? No hace falta tener tal para ser un gran artista, pues esto es lo mismo. No hace falta tener unas mega plataformas, pagar no sé qué, tener el micrófono de no sé cuál, el auricular de bla, bla, bla. No hace falta nada de eso para tener esto, y la verdad es que se puede hacer digamos, con herramientas sencillas, al alcance de todos, y si de verdad lo quieres hacer, porque voy a volverlo a mencionar, porque esto la gente se lo pierde, es un trabajazo, ¿vale? Es un currazo. Sí que es verdad, eso sí, no lo vamos a mentir, hay que dedicarle tiempo. Lo puedes hacer con herramientas gratuitas, lo puedes hacer de manera sencilla y todo eso está al alcance de todos, pero sí que vas a tener que meter tiempo. Eso sí, tiempo vas a tener que meter. Entonces, claro, tiempo, y explicamos, tiempo en buscar a las personas o invitar a las personas, organizar, porque la parte de organización es bastante importante, ¿sí? Organizar fechas, nosotros, por ejemplo, que somos 2, pues tenemos que organizar las fechas entre nosotras 2, más con el invitado que viene. O si tenemos varios invitados en las siguientes semanas, pues también hay que ir diciendo, oye, mira, fulano para tal fecha, mengano para tal fecha. Hay que estar muy bien organizado y tener el Word que tenemos en compartido en el Drive, porque por supuesto necesitamos un lugar donde poner todas las ideas, donde meter toda la información, donde todo esto, y que esté, pues, más o menos organizado. Pero aparte de ese tiempo que se dedica a contactar, a organizar, a la parte de las ideas, a la creación del guión, también luego está la parte de edición, que yo creo que es la parte como más larga de tiempo. Está la grabación, que también nos lleva tiempo, ¿ok? Pero luego la edición, porque tienes que dedicarle, vamos a hacer aquí como una referencia, por cada
tiempo que tú tengas, necesitas por lo menos 3 veces ese tiempo. Es decir, si tú tienes 1 hora de grabación, necesitas como mínimo 3 horas para editar esa grabación. Claro, porque es que tú no estás escuchando 1 hora de grabación, estás oyendo despacito, donde a lo mejor tienes que cortar, a lo mejor esta parte que está repetida, volver hacia atrás y cortar una de las dos porque has repetido más de una vez. Nos ha pasado, por ejemplo, que algún invitado, y se lo decimos siempre, ¿no? O sea, suelta un spoiler y le dice, ¡ah! Eso no podía decirlo, eso no puede enterarse nadie, eso tienes que estar pendiente de ese episodio, cortarlo. Claro. O sea, que No todo vale eso de bien. voy a pasarme esta parte, no, porque a lo mejor no te acuerdas, porque claro, cuando vas a editar ese episodio ya se ha editado otros antes y ya no te acuerdas de qué pasó ese día. Luego lo vuelves a ver y hay veces que te ríes, dices, ay, no me acordaba de qué pasó esto en este episodio y te lo pasas en grande, pero claro, tienes que ir poco a poco para mirar qué es lo que dijo cada una, si hay algo que hay que recortar y demás. Yo creo que es el trabajo un poco más tedioso, el de edición. Claro, pero también es el más largo en tiempos. Sí, ¿Ok? por eso, es el más largo en ese sentido. El de escribir el guión lleva su tiempo, por supuesto, contactar a la gente, organizar, lleva su tiempo, pero grabar tienes que poner. Entonces tienes que estar seguro o segura de que cuando vas a hacer esto, tienes esos tiempos para hacer todo esto. Nosotros nos aseguramos porque estando los martes, pues sabemos que vamos a estar los martes sí o sí aquí de charla, entonces pues lo aprovechamos para una cosa y aprovechamos para otras cosas que también luego ustedes se van enterando poco a poco de las otras cosas que nosotros vamos charlando porque son proyectos o son ideas o son no sé qué. Exactamente, eso ya. Claro, pero sí sabemos que ese tiempo de grabar lo teníamos asegurado, entonces le damos también esa prioridad a la parte de grabar y luego la parte de edición, sí, lo volvemos a repetir por 45 veces, lleva bastante tiempo porque la gente cree, no, sí, así como sale, así lo lanzo. Hay veces que no, y sobre todo cuando vienen invitados, porque, bueno, cuando lanzas una pregunta, de repente la persona se queda como pensando. Un rato después. Es normal, te quiero decir, porque claro, es normal en ese sentido, pero esa parte pues se corta cuando Claro. dura mucho y no pasa nada. ¿Por qué? Porque así también lo haces más dinámico. Esto sería uno de los, usamos la pregunta, esto sería uno de los consejos que daríamos, ¿no? Cortar como esos silencios que hay para hacer también el podcast más dinámico, porque si no parece que es como pum, pum, silencio, pum, silencio, pum, silencio. Es como, Exactamente. y una persona, Como, claro, es exactamente. más Ya rápido, te ¿no? duele más y dices, pero no, yo quiero escucharos, no oír las pausas. ¿Qué es más importante, técnica o el contenido? A ver, aquí sí que vamos a decir una cosa que más es que el contenido, pero sobre todo, hacedlo de algo que os apasione. Es tal, no hagáis un podcast de algo que a lo mejor solo tenéis curiosidad o tal. Algo que os apasione, de lo que podrías hablar incluso si no estuvierais en un podcast, porque de esta manera va a salir más natural, porque incluso habrá de cosas porque no puedes saber de todo. Rebe y yo tampoco sabemos 100% todo lo del mundo literario, por eso muchas veces traemos a invitados tal y nos sorprendemos de cosas nuevas que aprendemos. Hemos aprendido muchas cosas nuevas también con este podcast. Sí, 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 sí. Pero claro, es algo que os encanta. Entonces, cuando aprendemos esas cosas nuevas, dices, ostras, esto no lo sabía. Lo coges con más curiosidad, aprendes cosas nuevas. Aprovecha eso. Si hay algo que te gusta, no tiene por qué ser literario, puede ser de un tema a lo mejor que a ti te encanta y dices, ostras, no existen, pero es que no existen podcasts de esto. Hazlo igual, porque habrá, como hemos dicho, tienes como ese tiempo y tienes como ese gusanillo de quiero intentarlo. Habrá más personas como tú que también te guste sobre el tema que vas a hablar en ese sentido, porque también de escritura habría un momento en el que no existiría ningún podcast. Si alguien se atrevió, ahora hay más, no solo hay muchísimos más en ese sentido, pero también, o incluso cuando digas, o al revés, como hemos dicho, no hay ningún podcast sobre este tema, pero a lo mejor puede ocurrir al revés, que de este tema ya se está hablando mucho, pero nadie lo va a hablar como tú. Esto es como cuando escribes un libro que dices, es que este tema ya está súper explotado dentro de la industria, pero nadie lo va a escribir como tú, y en el podcast pasa lo mismo, nadie lo va a hablar de ese tema como tú, y a lo mejor la gente descubre cosas nuevas con tu podcast. Así es. Vale, ¿qué errores cometimos al principio que ahora evitaríamos? Puedo decir, yo ninguno. Es decir, cualquier error que pudimos cometer en un principio quizás nos ha llevado a aprender. Sí, eso sí. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar, aunque como dices tú, estoy muy de acuerdo en eso, de que aunque hayamos cometido errores, porque sí, es en tal, la gente, por ejemplo, que se ha hecho maratón del podcast, nos lo ha dicho, dice, ha mejorado mucho, y yo lo sé, que también ha mejorado mucho de la primera temporada. También es interesante la primera, no la estamos poniendo, ¿verdad?, la primera temporada, porque ahí aprendimos también muchísimo. Quizás allí decíamos más muletillas, como hemos dicho, estábamos más paradas a veces, o más, iba a decir tranquilas, pero como más... Incluso en la edición, quizás no cortamos todo lo que debimos haber cortado o no lo hicimos tan dinámico. Exactamente, a lo mejor hay más pausas, hay más tal, pero claro, eso también nos llevó a que este podcast siguiera, porque creamos como ese hábito, quizás al principio pues nos editamos tampoco tan bien, pero mira,
poco a poco vamos haciendo. ¿Y cuántos episodios hay ya? No os he contado. Pero Pero vamos ya acercando a los nada. 100. Lo que sí que te voy a decir, no sé qué número de episodios será este. Ya vosotros lo sabréis porque lo estaréis viendo, pero como hemos grabado hace varias semanas, seguramente, pues no. ¿Y qué consejo le daríamos a alguien que tiene miedo a empezar un podcast? Vale, yo creo que insistiría en lo del tiempo, ¿no? O sea, si tú tienes el tiempo, la temática, por supuesto, hemos dicho, ¿no? Si tienes la temática que te gusta, que te apasiona y tienes el tiempo para hacerlo, hazlo. El miedo es secundario. Nosotros teníamos miedo y aún así dijimos, vamos a disfrutarlo, punto. Y lo sacamos. Y aquí está. Exactamente. Si tu problema no es el tiempo y sí que tienes como esas ganas, pruébalo. Incluso puedes empezar haciéndolo con vídeos más cortos. No tienes que ser como las locas de nosotros que empezamos y decíamos, vamos a hacerlo corto. Si es que luego no paramos. Por eso te digo. Y también que lo hagas a tu forma. Nosotros hemos puesto aquí unos consejos, pero es que hay muchas formas de hacer un podcast, de hacer el guión, de tal, es en tal. Tú también juega en ese sentido. Y sobre todo, diviértete, es en tal, disfrútalo. Y si encima si lo haces con alguien más o invitas, disfrútalo el episodio como si fuera a lo mejor lo quieres hacer más serio o más académico en este sentido, pero si lo quieres hacer más de chill, como para jugar en ese sentido o como para divertirte, disfrútalo, aprende de los invitados que vengan si vienen o si lo haces con alguien también disfrutad como si estuvieseis. Rebe y yo creo que lo mejor que hemos hecho después del podcast es que lo hacemos como si en realidad estuviésemos los martes por la tarde en nuestra charla de chismes. Punto. Lo que pasa es que a lo mejor un poco más ordenado, porque si no nos vamos por las ramas. Eso sí que lo tenemos. Ahí entra el guión. Sí, sin guión estaríamos perdidas. ¿Te parece? Quizás algunas veces, incluso creo que no parece que haya guión, pero sí que lo hay, primeramente para contenernos. O sea, exactamente. nos tenemos que mantener dentro del mismo árbol porque si no saltaríamos de rama en rama y terminaríamos en el bosque de al lado. Exactamente. Y ahora queremos como agradecer a la comunidad, a vosotros los oyentes que siempre nos estáis viendo, escuchando. Muchísimas gracias, porque también es muy divertido escuchar vuestros comentarios, ver los comentarios de los distintos episodios y ver que también los disfrutáis, porque nosotras disfrutamos mucho haciéndolos, sobre todo también cuando vienen invitados, cuando estábamos solas también, pero con invitados también lo pasamos súper bien, nos reímos un montón y también ver también los comentarios y ver que los veis y que disfrutáis y tal, nos hace muchísima ilusión y eso también nos anima a seguir día tras día con el podcast, aunque yo creo que seguiríamos porque los martes son como nuestros martes de chismes, así que es así. Incluso hay personitas también invitadas que hemos conocido en persona y ha sido también muy bonito en ese sentido. Incluso Así que invitados también que son parte de la comunidad ahora creada ya del podcast y exacto. también les agradecemos. La comunidad no la hemos dicho mucho por aquí, pero tenemos comunidad también de WhatsApp, que si os interesa, la pondremos también, nos podéis escribir por comentarios y tal, y os damos el enlace para entrar. Y ahí, pues también es donde avisamos un poco de futuros episodios, podéis poner también vosotros temas y tal, y demás. Y está también muy interesante para eso, para irte enterando. ¡Ay, qué toca ahora! Así que darles las gracias porque a los oyentes, a los que conocemos y a los que no, porque sabemos que hay gente que nos sigue y que nos oye y hay veces que no tenemos como esta relación de a las personas que estamos llegando, pero sabemos que nos escuchan. Invitarlas a que si nos quieran escribir en los comentarios, estamos aquí para escucharlas, para leerles, para responderles, porque siempre estamos encantados de responder los comentarios. Les podemos hablar por WhatsApp y sabemos que son ahora el corazón de la comunidad, así que darles un achuchón gigante porque ustedes también hacen que este podcast sea posible. Nosotros venimos con el chisme, sí, venimos con entretenimiento, sí, venimos con invitados, sí, pero al final son ustedes los que ponen esa última pieza de lo que es la esencia de este podcast, así que gracias. Exacto. Y ahora para finalizar vamos a ver lo que viene esta cuarta temporada. Uf. No podemos contar los spoilers porque tenemos episodios ya de cuarta temporada, varios. Sí. Y hay ideas que aún no han sido grabadas de la cuarta temporada, las hay. Sí. Y futuros invitados que esperamos que digan que sí, por favor. Sí, por favor. Hay algunas invitaciones que ya están entregadas, ya están lanzadas y solo estamos esperando que nos digan. Estamos muy encantadas de la gente. También queremos hacer aquí un paréntesis para la gente que ha dicho que sí, que se ha lanzado a venir al podcast, que ha dicho, claro que sí, vamos esta tarde, tal. Y a ellos también darles las gracias porque va a venir más gente, van a venir más invitados. Estamos súper emocionadas con esto y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo a veces, pero
pero sabemos que es algo bonito, es algo grande y queremos compartirlo con ustedes y ya queremos que lo sepan todo, pero no lo pueden saber. Pero claro, también es bonito que vosotros tengáis como esa sorpresa de decir, a ver qué toca hoy en el episodio. Por eso. Pero ya os puedo decir que sí que va a haber nuevos invitados y nuevos temas también de Revillo. Entonces, tenemos episodio para rato, te quiero decir. El podcast no se va a ir pronto. Va a estar bastante. Y claro, para finalizar, vamos con una pregunta para los oyentes. Y es, si ya nos lleváis viendo desde hace tiempo, ¿qué episodio os ha marcado más? ¿Y qué os gustaría escuchar en esta nueva temporada? También vamos a escucharos sobre qué temas os gustaría que hablásemos para ir apuntando más ideas. Aunque no lleguen para esta temporada, puede ser para la siguiente, porque claro, ya tenemos una lista larga de la cuarta temporada, pero siempre apuntamos las ideas. De la comunidad ya ha habido varias ideas que han sido ya episodio, entonces podéis ponerla y vuestra idea llegará. ¿Ya cuándo? No puedo prometer nada. Sí, pero es muy bonito porque pueden comunicarnos todo esto o preguntarnos sobre dudas que tengan ustedes y de repente decimos, oye, eso es tan interesante, pues aparte de responder la pregunta, hacemos un episodio y entonces podemos explayarnos un poquito más en explicar más cosas, más componentes. Hasta aquí el episodio de hoy. De nuevo, muchas gracias, porque también gracias a vosotros este podcast es posible. Así que nos vemos en un siguiente episodio, dramaturgos y dramaturgas. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.